Hola, buenos días a todos. Iniciamos nuestro segundo día del webinar Biomedicina y COVID. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Daniel Scott Algara, que nos acompaña del Instituto Pasteur en París, Francia. Él nos va a dar una presentación sobre conociendo la biología del virus, mecanismos de infección y diagnóstico. Este seminario es organizado por la corporación VEDAS, Corporación de Investigación e Innovación. Es una corporación colombiana sin ánimo de lucro, líder en la transformación, desarrollo e innovación científica de Colombia y hace parte de las actividades 2020-2021. En la corporación tenemos 5 áreas temáticas: biotecnología, nanotecnología, energías renovables, ciencias agropecuarias, y este webinar hace parte del área temática de biomedicina. Está con nosotros la Junta Directiva de la Corporación, quien les habla, Andrea Bedoya. Nos acompañan Gerson Plácido, José Gil, Natalia Estrada, Juliana Montoya, Paula Giraldo y demás miembros de la corporación como parte del soporte, quienes hacen posible este seminario. El doctor Daniel Scott Algara nos acompaña hoy. Él es médico internista de la Universidad Central de Venezuela y doctor en inmunología del Instituto Pasteur en París. Actualmente se desempeña como director de investigación de la Unidad de Biología Celular de Linfocitos y es jefe del equipo de inmunidad innata en el Instituto Pasteur de París. Su principal línea de estudio es sobre la respuesta inmune innata contra patógenos, en la cual realiza investigaciones básicas y clínicas del papel en la resistencia, protección contra enfermedades virales como el VIH, la hepatitis y la tuberculosis. Otro de los aspectos en los que trabaja es en el papel de las células NK en la protección contra las infecciones virales, en particular el VIH. El doctor Scott nos apoyará en que comprendamos la biología del virus, el mecanismo de infección, el efecto sobre nuestro cuerpo, en específico sobre nuestro sistema inmune, y por último las herramientas que tenemos para llegar al diagnóstico y las estrategias para el control de enfermedades. Entonces, le cedo la palabra al doctor Scott. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y los dejo entonces con él. Buenos días. Entonces, muchas gracias a los organizadores de este evento. Espero que le saquen bastante provecho a la conferencia de hoy, que pueda aclarar algunas de las dudas que puedan existir. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la parte de la biología molecular del virus y la manera que este virus infecta el organismo y cómo son las pruebas diagnósticas actuales que se utilizan para el diagnóstico del COVID-19. Esto es solamente una pequeña introducción, perdonen si no leen muy bien, pero es solamente una información en cuanto a que los coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo. El primer coronavirus fue descrito en 1931 y desde 1931 hasta ahora han habido múltiples brotes de coronavirus, primero en animales, porque es una familia de virus que es conocida por los veterinarios desde hace mucho tiempo, y después estos coronavirus pasaron al hombre como huésped definitivo. Aunque los veterinarios conocen muy bien este coronavirus, les recuerdo que los coronavirus de los animales domésticos y los otros animales no se transmiten al hombre. O sea que normalmente son los animales salvajes que transmiten a huésped intermediario y después al hombre, como veremos más tarde. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque los que describieron este tipo de virus en microscopía electrónica, como ven la foto de la izquierda. Discúlpeme. ¿Sí? Daniel, disculpa, interrumpo. Aparece
el PowerPoint, pero no pasa la presentación. Ah, ¿no pasa? No, quizás si la ¿le da a iniciar o está en otra pantalla? No está no pasa. Bueno, Em, espera, y la voy a volver a abrir de nuevo. una sugerencia, cuando, abra la presentación y la transmita, ahí, en esa es la que pone a compartir, no el archivo de PowerPoint, sino cuando la presentación aparezca como sí. Entonces la cerré. Vamos a compartir. Y vamos a... Si no, lo que podemos hacer es, vamos a intentar por esta. A ver. ¿Se ve la presentación? Así es. Ahora sí. ¿Y pasa? Sí, ahora sí. Ok, Ya estamos. ok. Bueno, perfecto. Entonces, vuelvo a tomar, entonces, como ven, en la fotografía, la microscopía electrónica que está a la izquierda, es el virus que fue aislado en 1968 y le pusieron coronavirus porque parece a la corona de un eclipse total de sol, como ven en la foto de la derecha. O sea que fue una manera imaginaria de demostrar cómo se veía el virus en microscopía electrónica. Entonces, este virus pertenece a una familia de nidovirales, nidovirus, y en donde una de las 4 familias es el coronavirus, como ven abajo a la izquierda en el dibujo. Todos estos virus son virus positivos a ARN y tienen una sola cadena de ARN que se hace circular dentro del virus. Y arriba ven más o menos la fotografía electrónica de cada virus, que se parece mucho a los dibujos que están en la diapositiva. Después, desde el 2002, entonces se conocen infecciones en el hombre, mucho más importantes. Las infecciones respiratorias, muchas veces lo que uno llama rinitis viral, a veces son producidas por ese tipo de virus, como el OC43 o el 229. Después hay virus que infectan el sistema nervioso central, el hígado, el sistema gastrointestinal, sobre todo en los animales de consumo, como son los cerdos, las aves, las vacas y también algunos gatos. Les recuerdo que estos son virus que, aunque están presentes en estas especies animales, no se transmiten al hombre. Y después se ha conocido, como les dije, el OC43, se vio que había una transmisión de los bovinos hacia el hombre. Es un virus que produce, como les dije, una rinitis y que, si han visto algunas informaciones, hubo estudios para ver si este virus podía tener una protección cruzada con el COVID-19 y los resultados fueron negativos. O sea, con una infección, vamos a decir, de respiratoria alta con este virus, no produce una inmunidad. Daniel, no te escuchamos. No, no hay sonido. Es porque tiene el micrófono desactivado desde Zoom. Perdone, estaba
con los cambios que hice, entonces estaba... ¿ven la presentación? ¿O no? Sí, se ve la presentación. Ah, ok. Porque cada vez que hago un cambio en el Zoom... ¿Y ahora? Ahora sí, ya inició. Y hay ruido. Ok. Entonces, como le decía, en la historia del virus, de los coronavirus, está ejemplarizada en estas diapositivas donde ven desde el año 60 sabíamos esos virus como los C43 que producen infecciones respiratorias altas y que en algunos casos producen neumonía o bronquiolitis. Y después, desde el año 2000, tenemos los nuevos virus, como son el SARS, el MERS y ahora el COVID-19 en este año. Los coronavirus se dividen en 4 familias que son de tipo alfa, beta, gamma y delta. Los que infecta el hombre son sobre todo los beta coronavirus, como lo ven en la tabla 2, arriba a la izquierda. Y los virus que les hablé que fueron descubiertos como productores de enfermedad respiratoria alta son del tipo alfa coronavirus. Les recuerdo que en todos estos virus no se ha demostrado actualmente que hay una resistencia, una inmunidad cruzada con ellos. Y lo otros tablas es para demostrarles que estos virus también se encuentran en animales tanto salvajes como animales domésticos, como animales de producción, como son los bovinos o los cerdos. Y quiero decirle que tampoco hay una transmisión de esos animales domésticos que están infectados con coronavirus a transmisión hacia el hombre. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura final que se ha llegado? Porque cada virus tenía un nombre particular cuando fue descubierto y cuando lo describieron. Entonces sabemos que los 3 virus que son actualmente que producen enfermedad en el hombre, los beta coronavirus, son el MERS-CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Les recuerdo que el 19 porque se descubrió en 2019. Está repetida. Entonces, esos coronavirus vienen probablemente de animales salvajes. Discutiremos después un poco cuáles son las pruebas que hay, pero aparentemente el principal vector que hay es el murciélago. Y ese murciélago entonces va a transmitir hacia un huésped intermediario y ese huésped intermediario después lo va a transmitir al hombre. La transmisión hombre a hombre era un poco discutida al comienzo del COVID-19, pero ahora se sabe que hay una transmisión, una vez que la persona está infectada, puede haber transmisión interhumana sin ningún problema si no se toman medidas. Como ven, los hombres se infectan con alfa coronavirus o con beta coronavirus. Y los beta coronavirus son los que producen más enfermedad, que son el SARS, el MERS y el COVID-19. Los gamma y los delta coronavirus son más de animales salvajes o en algunos casos animales de producción como el cerdo y los bovinos. Entonces, lo que se demostró lo que más se ha estudiado, que son el SARS y el MERS, entonces en el MERS se supo que habían murciélagos infectados y que esos murciélagos infectados se los transmitieron a pequeños carnívoros salvajes, como son el civet o al dromediario. Y esos animales, en el momento que estaban en contacto con el hombre, entonces transmitieron ese coronavirus al hombre, el cual el virus se adaptó al hombre. Entonces, había un alto riesgo de transmisión para en este caso del MERS. Había un alto riesgo en los trabajadores que estaban en contacto con los animales y naturalmente los trabajadores de salud. Y como en el caso que estamos viendo en el COVID-19, hay una parte de comorbilidades que
aumentan el riesgo a tener una enfermedad severa, como lo más frecuente es que las personas que tienen más de 65 años tienen una enfermedad más severa pulmonar en estos casos. Entonces hay una transmisión entre las especies. Primero el murciélago se lo transmite a ciertos animales salvajes, como puede ser el cibé o el pangolín, no sé si se dice así en español, y esos animales se lo transmitieron al hombre y después al final hubo una transmisión hombre a hombre interhumana en el caso del SARS y naturalmente en el COVID-19. Entonces lo que vamos a ver ahora es la parte más de biología molecular del virus, cómo el virus puede entrar, cómo el virus se replica, cómo el virus produce enfermedad pulmonar severa, y si pues, tenemos tiempo llegaremos a las interacciones con el sistema inmunitario. Entonces esta es una diapositiva esquemática de cómo es el coronavirus. Entonces el coronavirus tiene varias proteínas, veremos más tarde, que son proteínas estructurales, proteínas no estructurales y proteínas accesorias. Entonces las 4 principales proteínas son la proteína E, que está en rojo, la proteína N, que es la nucleocápside, la proteína que está en rosada, que es la proteína de membrana, y la proteína que está implicada en la infección, en el contacto con el receptor celular humano, es la proteína Spike. Y ese Spike es la que le da naturalmente la capacidad de entrar y el tropismo celular del virus. Entonces, esa proteína Spike la tienen aquí, ejemplarizada, en donde se ve en la cristalografía que la proteína tiene varios dominios que son importantes en la entrada del virus. Primero, todo arriba en el tope, tienen los dominios que están implicados en la unión con el receptor celular, que veremos más tarde, que es el receptor de la angiotensina 2. Y una vez que ese dominio está unido al receptor, van a entrar 2 dominios importantes, que son el péptido de fusión, que va a fusionar la membrana del virus con la membrana celular, y eso está ayudado por lo que se llama toda esa maquinaria de fusión en la base de la proteína, perdón, Spike. Entonces esa proteína Spike tiene 2 dominios importantes. Le hablo de esto porque estos son blancos de los anticuerpos que se producen durante la infección y probablemente serán blancos importantes para el diseño de una vacuna. Entonces tenemos la proteína S1, que de una manera particular yo considero que es la parte más importante, porque es la parte que tiene el dominio realmente que se une al receptor, y como podrán suponer, si se bloquea ese dominio, el virus no se puede unir a su receptor y por lo tanto es un blanco muy importante para el diseño de vacuna. El otro dominio es el S2, en donde está el péptido de fusión. También es importante porque si el virus es capaz de unirse al receptor, después si bloqueamos el péptido de fusión no habrá fusión con la membrana y entonces no habrá ningún tipo de integración del virus en la célula. Y vemos que estas proteínas también están muy conservadas. Por ejemplo, lo que se ha aislado, lo que está en el medio, que es el virus que salió del pangolín, que tiene exactamente las mismas características que el virus que está circulando en el hombre actualmente. Entonces, ese genoma del coronavirus tiene aproximadamente 14 Open Reading Frame, o sea, que son ORF, y esos ORF pueden codificar por 27 proteínas diferentes. Entonces hay de una parte las proteínas no estructurales, que son esenciales para el ciclo viral, y las proteínas estructurales, que son importantes, como veremos, para la constitución del virión y la entrada del virus en la célula,
y las proteínas accesorias que pueden tener un rol en la modulación del sistema inmunitario. Esas proteínas son también muy conservadas dentro de las especies. Como vemos, entre los alfa coronavirus y los beta coronavirus tenemos más o menos la misma organización genómica en el MERS, en el SARS y en el COVID, que es casi idéntico a los otros coronavirus que han infectado al hombre. Entonces, esto es solamente para que se lo lleven muy claro. Tenemos las proteínas que son no estructurales, que están en gris. Las proteínas que están en verde son las proteínas estructurales, las proteínas indispensables para que el virus pueda replicar y pueda entrar en la célula. Y las proteínas que están en azul, que son las proteínas accesorias, que veremos más tarde tienen influencia en el sistema inmunitario, como les dije. Entonces, el coronavirus, como entra en la célula, vemos que el virus se pega al receptor celular. Después, el virus, en el momento que funciona con la membrana, pierde su membrana viral y inicia la traslación del ARN, del simple ARN, a un ARN complementario, si podemos decir así. Y, naturalmente, en el momento que hay esta producción de ARN, ese ARN toma la maquinaria de la célula para producir los viriones, como ven, por una serie de moléculas, una serie de enzimas importantes, que son de enzimas proteolíticas, que van a producir los viriones inmaduros, y después la maduración de esos viriones se va a pasar en lo que se llama todo el retículo endoplásmico y el sistema de vesículas en el Golgi, que van a enviar al medio extracelular las partículas virales infecciosas una vez el ciclo completado. En cuanto al receptor celular, hay unas pequeñas diferencias. El receptor del SARS y del COVID-19 utilizan el mismo tipo de receptor, que es el ACE2, o sea, el angiotensina converting enzima 2, y en cambio el MERS utiliza otro tipo de receptor, que es el dimetilpeptidasa 4, que también tiene una actividad enzimática a nivel de la membrana celular. Esa infección se pasa de esta manera inicial. Sabe que normalmente hay se une la proteína spike con el dominio que se pega al receptor. Después hay una prefusión, es lo que está marcado abajo todo. Esa proteína spike, vamos a decir, se va a abrir y va a exponer precisamente los péptidos de fusión, y en ese momento se une a la membrana, se trimeriza y inicia la función membrana-membrana, y al final introduce el material genético del virus dentro de la célula para iniciar el ciclo intracelular viral. Hay otra manera que se ha demostrado en el SARS, no ha sido todavía demostrado en el COVID, pero a lo mejor tiene el mismo tipo de mecanismo, que no al receptor celular, sino por endocitosis y en el endosoma. Entonces el virus tiene mecanismo para evitar la proteólisis dentro de los endosomas. En ese momento la fusión se hace dentro de los endosomas, y esa fusión dentro del endosoma libera el material genético y se produce entonces el inicio de la replicación viral, que pasa, como les dije, por el retículo endoplásmico, por el sistema de Golgi, y liberación de esas vesículas de partículas virales infecciosas en el medio. Ese sistema de producción viral en el Golgi se pasa, como ven, hacia la parte derecha, en donde hay realmente
el inicio en el retículo endoplásmico de una estructura muy similar, pero no circular del virus, y eso hace la producción de nucleocápsides, se une a la producción de nucleocápsides en el citoplasma, y la vesícula va a envolver la nucleocápside que ha sido producida en el citoplasma y va a producir naturalmente la membrana típica del virus, que va a ir después de ser liberada en el medio celular extracelular. Entonces, los coronavirus tienen sistemas aparentemente muy conservados, aunque hay diferencias en el genoma, muy pocas, pero hay diferencias, como son, les dije, todo este tipo de ORF, que son idénticos a los virus, esas proteínas estructurales que son muy idénticas a los virus, y toda una serie de sistemas enzimáticos para inducir la replicación del virus. Y en lo último, veremos, si tenemos tiempo, todas las enzimas o las proteínas que se producen para evadir el sistema inmunitario. Entonces vamos a pasar a los sistemas diagnósticos actuales. Daniel, nuevamente dígame. no te escuchamos. Tenemos un problema con el sonido. No, Andrea, yo sí la escucho bien. No, yo lo estoy escuchando muy bien, no hay problema, pues yo no tengo problema. No, aparentemente no hay. Veo el verde que sube y baja. Está bien, no se preocupe. Sí. Continúe. Ok, perdón. Entonces, ¿ven la presentación? Sí, perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a ver No, este aún esquema. No te escuchamos. Vamos a ver en este esquema. Otra vez se volvió a silenciar el subcomputador. Cambio. Se produce Perfecto, eso. otra vez. Ok, espero que me sigan escuchando bien. Entonces vamos a pasar a la presentación. ¿Me escuchan? ¿Lo ven? Perfecto todo. Ok, entonces en la parte izquierda vemos que la semana -2, la semana -1, no se puede detectar ningún tipo, no hay ningún tipo de test, como en otras enfermedades virales, es el tiempo de incubación. Y después cuando aparecen los síntomas, entonces tenemos en la primera semana, se aumenta la probabilidad de aislar el virus, o de lo que veremos después, diagnosticar la presencia del virus por una PCR en tiempo real. Es lo que está indicando la flecha, y son las dos curvas verdes y rosadas arriba. Después tenemos la aparición de anticuerpos que aparecen lo más temprano, aparentemente pueden ser entre el día 5 al día 7, y que pueden durar, como ven, hasta una semana 6, y no se sabe si siguen después. Y esos anticuerpos comienzan naturalmente con una producción en el punteadito morado, una producción de IgM que va a caer, y esa producción de IgM después pasa a una producción de IgG. Entonces tenemos dos tipos de diagnóstico, lo que se llama un diagnóstico molecular, que es la detección del genoma viral, que es un sistema clásico que se hace por raspado nasofaringeo, y ahí se hace la extracción de la ARN viral, y después se hace una PCR clásica en tiempo real que va a detectar el virus. Veremos después que hay varios métodos para hacer esa amplificación y verlo, y ver si el virus está presente o no. Después está el test de anticuerpos, que naturalmente entonces lo podemos hacer tomando la sangre, aislando el plasma o el suero, y después con métodos que son clásicos, ELISA o en papel o rápido, se puede detectar un anticuerpo tipo IgM o tipo IgG, o un anticuerpo general, o sea, los dos tipos de anticuerpos. Les recuerdo que todos estos test tienen una sensibilidad limitada,
Primero por el tiempo, o sea, que depende de en cuándo tomemos la muestra, el test va a ser positivo o negativo. Después, por ejemplo, en la PCR, una PCR negativa más de 72 horas antes no quiere decir que la gente no esté infectada y que en el momento de hoy, o sea, 4 días después, pueda tener una PCR positiva. Después hay los falsos negativos en la PCR, que son debido a principalmente una mala toma de la muestra nasofaringea por la persona que hizo el raspado nasofaringeo. Y en los anticuerpos tenemos que tener en cuenta también el tiempo de aparición de los anticuerpos. Entonces los anticuerpos podemos tener una PCR positiva con anticuerpos negativos, lo cual dice que es una infección más precoz y no tan tardía. Entonces el test molecular es lo que está ejemplarizado aquí. Tenemos el raspado nasofaringeo, después se colecta, se extrae el ARN y una vez purificado el ARN se pasa a una PCR en tiempo real en donde se va a amplificar, se van a amplificar los genes estructurales y después se confirman con los RDP-RGN, o sea, con más específicos todavía, con los otros, con los ORF 1B del virus. Y es lo que vemos al final a la derecha abajo. Entonces tenemos naturalmente un test negativo y dependiendo de la sensibilidad del test, entonces podemos ver una amplificación positiva del virus. Este es un test diagnóstico de infección y del momento que la persona tiene una PCR positiva, esa persona está replicando el virus y es potencialmente infecciosa para terceras personas en ese caso. Hay otro test alternativo que no está todavía en el mercado, pero que está siendo testado ampliamente en Europa, que es un test de saliva, que es un test mucho más rápido. El principio es el mismo, o sea, se toma la saliva, se extrae el ARN igualito, se hace una PCR en tiempo real y después se hace un test colorimétrico en donde si es anaranjado quiere decir que no se detectó el genoma viral y si es amarillo se detectó el genoma viral. Y en el medio a la derecha tienen 2 tubos que ejemplarizan ese tipo de diagnóstico. Es un test rápido, normalmente lleva 2 horas máximo, pero es un test alternativo a la PCR clásica del raspado nasofaringeo. Creo que es importante porque es mucho más fácil lectura que una PCR en tiempo real. Mucho más fácil de leer. Después, bueno, hay muchos test de anticuerpos, en donde los test de anticuerpos detectan, como les dije, el IgG o la IgM. Yo creo que para nosotros en América Latina, este test rápido es mucho más importante. Sé que es un test clásico que se ven en otros test rápidos que están en el mercado. Y esos test rápidos detectan IgM e IgG. Y entonces vemos abajo y a la derecha un test negativo, que es una banda arriba, que es para decirnos que el test fue bien realizado. Y después tenemos un test positivo solamente para IgM, un test positivo solamente para IgG o un test positivo para los dos. Entonces podemos ver que podemos tener un paciente negativo en anticuerpos con PCR positiva, IgM positivo, IgG negativo con PCR positiva, y ya al final, cuando estamos llegando al final, ya la PCR es negativa y entonces tenemos los 2 tipos de anticuerpos, IgM y IgG, y probablemente si vamos a los 2 meses, lo que tendremos solamente es una positividad para IgG. Este test se hace rápidamente, aquí en Francia se hace en farmacia, lo hacen los farmacéuticos, y el test lleva media hora solamente para decirle a la gente si han estado en contacto con el virus, pero naturalmente necesitan un test de confirmación de infección por PCR. Vamos a ver entonces también lo que pasa y cómo llegamos a una enfermedad por coronavirus. Creo que van a tener otras conferencias acerca de la enfermedad y del sistema inmunitario,
pero solamente para decirles que desde las infecciones con SARS o con MERS, se sabía que estos virus tenían una influencia importante en el sistema inmunitario innato. Y lo que vemos aquí es un gel donde en un modelo murino, en donde se ve en la línea 1 un control del interferón de tipo 1 beta. Recuerdo que estos interferones son muy importantes e iniciar la respuesta contra la respuesta innata y adaptativa contra cualquier virus. Después vemos en la línea 2 el SARS-CoV, en donde si vemos no hay la banda que está en la línea 1, o sea que esos ratones no producen interferón cuando son infectados por el SARS. Y en la línea del medio lo que se amplifica es el genoma viral para estar seguro que el ratón se infectó. Después hay un control de amplificación de interferón y un control que se llama general, que es la lactina que se encuentra en todas las células. Entonces vemos ya aquí en el SARS que una infección con SARS impide la producción de interferón y eso puede tener consecuencias importantes en la enfermedad que producen los coronavirus. Lo más importante que quiero que vean no es los gráficos arriba, pero es lo simplificado en la parte de abajo, en donde lo que produce el SARS es lo que se llama un retardo en la producción de interferón de tipo 1 y un retardo en la señalización producida por el interferón de tipo 1. Y ese retardo lo que produce es un aumento masivo de la replicación viral, lo que lleva a una infección masiva de las células blanco, sobre todo en el epitelio pulmonar, en donde produce una enfermedad, una neumonía letal, si realmente el control del sistema inmunitario es sumamente importante. Entonces lo que se produce en este caso hay como un paradigma, no hay interferón, pero hay interferón de tipo 1, pero hay un aumento de todo el proceso inflamatorio, probablemente inducido por monocitos y macrófagos, debido a lo que veremos más tarde, una apoptosis, a una muerte celular importante que lleva a una exageración de la respuesta inflamatoria. Entonces, esto es lo que se produce normalmente, solamente un ejemplo, lo que se llama la respuesta viral innata que tienen las células para controlar la replicación del virus. Entonces, el virus con el ARN va a estimular ciertas vías de señalización, la vía OAS o la vía MDA5 o VISA, se llama también VISA, y eso lleva a la producción de interferón de tipo 1 y a la producción de toda una serie de genes inducidos por el interferón que llevan al control de la replicación viral. Y la vía OAS lleva a una disminución de la síntesis proteica, lo cual disminuye la síntesis proteica que necesita el virus y lleva a una apoptosis de la célula infectada, lo cual impide la propagación porque impide la producción de partículas virales infecciosas en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los coronavirus? Ellos influyen y bloquean la vía OAS y después bloquean también toda la vía que va a llevar a la producción de interferón, o sea, bloquean la vía MDA5, toda esta serie de proteínas que están abajo, y disminuyen la síntesis proteica celular, pero por la otra vía aumenta la síntesis proteica que necesita el virus y entonces disminuyen la apoptosis y aumentan la producción de partículas virales infecciosas. Esto está ejemplarizado aquí. Una de las proteínas que están implicadas en esto es una fosfodiesterasa producida por los coronavirus que bloquean, como les expliqué, esa vía de señalización de OAS para la producción de interferón. Entonces, el virus tiene un efecto temprano y rápido en el sistema inmunitario innato, que como les dije, es importante para iniciar la respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativa, y todas estas proteínas accesorias bloquean vías importantes dentro de la célula que inician
la producción del interferón de tipo 1, tanto alfa como beta. Entonces, ¿qué es lo que se produce en la fisiopatología? O sea, normalmente si tenemos una señalización normal del interferón, vemos que ese interferón entonces va a reducir los títulos virales producidos, va a regular la inflamación y va a producir, vamos a decir, un catarro normal. Después, cuando hay una producción retardada, que es lo que está en el medio del interferón, entonces tenemos un aumento de la replicación viral, tenemos un aumento de la inmunopatología en el pulmón y probablemente un aumento de las neumonías letales en este caso. Después la última parte es si no hay realmente nada de interferón, o sea que hay un bloqueo total, no hay un retardo en la producción de interferón, probablemente estos son los pacientes que tienen una enfermedad clínica moderada o asintomática y que no produce naturalmente inmunopatología en el sistema respiratorio tanto alto como bajo. Esto se produce, y esto es importante que lo tengan en mente, es por el bloqueo. No voy a entrar en los detalles, pero ven abajo que están unas moléculas en verde, unas moléculas como en azul, y vemos dónde influyen cada día esas moléculas que producen los coronavirus, las moléculas accesorias, y que van a impedir la producción del interferón, y que en consecuencia no va a producir lo que se llama los genes inducidos por el interferón y que inician toda la respuesta antiviral, tanto humoral como celular, tanto innata como adaptativa. La segunda fase, naturalmente, en la patogénesis, entonces si no hay esa producción de interferón retardada, entonces se produce una replicación viral aumentada, incontrolada, y esto lleva a un aumento también por interacción de ciertas proteínas de los coronavirus, un aumento de las vías proinflamatorias, por ejemplo, la producción de TNF-alfa o la producción de interleuquina 6, hay un aumento de la destrucción celular, la necrosis, apoptosis, piroptosis, que probablemente también aumenta la inflamación por activación de los macrófagos que van a comerse esos cuerpos apoptóticos necróticos. Y después, algo que no está muy demostrado, pero es una hipótesis importante, que es la downregulación o la liberación del receptor celular de la angiotensina. Entonces, todo esto va a llevar, todo este tipo de activación va a llevar a lo que está marcado abajo, que es lo más importante, va a llevar a un aumento a la activación de caspasa, aumento de la apoptosis, un aumento de ciertas interleuquinas, un aumento de proteínas inflamatorias, de citoquinas proinflamatorias, y un aumento de la piroptosis, lo cual lleva a un círculo vicioso que va a reclutar entonces más células inflamatorias que van a producir entonces más inflamación. Les recuerdo que al final probablemente no es, entre comillas, el virus mismo que produce una enfermedad grave, sino realmente la respuesta exagerada, inflamatoria exagerada del sistema inmunitario. Como les dije, bueno, después hay todo este fenómeno de necrosis, de apoptosis, que lleva principalmente a la producción de citoquinas proinflamatorias. Las más importantes probablemente son las interleuquinas 6 y el TNF-alfa, más que el interferón gamma o quimoquina. Después está la hipótesis que le nombré antes, que es la liberación, la downregulación o internalización de la C2, que probablemente también está implicado en un aumento de las vías proinflamatorias que van a inducir sobre todo la activación del sistema NF-κB, es un sistema intracelular
que está implicado en la activación, vamos a decir, de los genes de muchas citoquinas y quimoquinas, pero en particular las citoquinas, en este caso, proinflamatorias. Después, las proteínas que se han encontrado de los coronavirus que están implicadas en esa inhibición del sistema de la respuesta del sistema inmuninato, la tienen aquí. Las que están en rojo son las que probablemente tienen un rol mucho más importante en la inhibición. Estas proteínas se pueden encontrar tanto en el citosol como a veces en organelas específicas, particularmente, como ven, en mitocondria y en el núcleo. Después, la última fase, lo que está esquematizado aquí, toda esa activación del sistema NSKB, toda esa activación de los sistemas de las vías de señalización proinflamatoria, entonces llevan realmente a una manifestación inmunopatológica importante, que es la neumonía intersticial, la vascularitis, las trombosis, el daño cardíaco y renal, el daño del sistema nervioso central, que ya está demostrado. En lo último, bueno, hay muchas preguntas, pero naturalmente es un virus nuevo que probablemente en octubre va a tener un año de infección en el hombre y no sabemos lo que va a pasar de ahorita para después. Entonces, ¿cuál es el ancestro de estos virus? Y si realmente la especie intermediaria es el pangolán o es otro. ¿Cuál es el real origen en China del virus? ¿Cuáles son los factores que aumentaron el riesgo de transmisión al hombre? Y por qué, por ejemplo, en los casos de MERS y SARS, sabemos que hay un sistema de, vamos a decir, de aumento, un pico, en donde aparecen las infecciones, después hay una completa disminución, hay ciertos casos que aparecen de tiempo en tiempo, y después hay un nuevo pico de epidemia que aparece algunos años después. O sea, porque ese tipo de... Después, desde el punto de vista inmunitario, tenemos muchísimas preguntas, o sea, ¿qué es lo que causa esa inflamación del endotelio vascular? ¿Qué es lo que causa la activación de todo el sistema de coagulación? ¿Por qué otros tejidos aparentemente se dañan? Y cuál es el mecanismo de protección, sobre todo en niños sobre todo en menos de 10 años, y en los individuos asintomáticos, que por la mayoría son, vamos a decir, jóvenes, menos de 40 años, con relación a los de alto riesgo, que tienen más de 60 años. Después les dejo algunas preguntas de tipo visto más básicas, fundamentales, en cuanto a la parte científica del virus. Después quiero decirles que hay ciertos modelos para estudiar la patogénesis del coronavirus. Hay los sistemas in vitro, como son células derivadas del pulmón de humano, células primarias pulmonares, que también se puede hacer, y hay abajo los 3 tipos de modelos animales, que son los animales transgénicos para el receptor de la angiotensina humana, el FERRE, no sé cómo se dice el FERRE en español, y después, naturalmente, como siempre, los monos, los primates no humanos para realizar. Esto para que se les quede bien en la memoria que hay proteínas no estructurales, las estructurales que son probablemente el blanco para la vacuna, y después las proteínas accesorias que sobre todo tienen un efecto en la regulación de la respuesta inmunitaria en el huésped. Les recuerdo que probablemente hay un reservorio, vamos a decir natural,
salvajes, en animales salvajes, particularmente en los murciélagos. Esos murciélagos transmiten la enfermedad a un huésped intermediario y las personas que están en contacto con ese huésped intermediario y probablemente por la aparición de ciertas mutaciones, entonces se la transmiten al huésped final, que es el hombre. En cuanto al ciclo viral, yo sé que tienen otra conferencia, pero para que ya tengan otra idea, estos son los blancos, probablemente que se pueden utilizar, que se puedan estudiar actualmente los coronavirus. Como les dije, los blancos que van a impedir la unión de la proteína spike con el receptor celular, que puede ser, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes o los anticuerpos contra las proteínas que están implicadas en el péptido de fusión, como el péptido de fusión o contra la máquina de fusión del virus. Después se pueden utilizar inhibidores de proteasa para impedir naturalmente la aparición, el desnude del virus dentro de la célula y también en la inhibición de proteasas virales, que son las que producen el virus, como es, por ejemplo, las antiproteasas en el virus de HIV, que esas antiproteasas entonces impiden la producción de proteínas virales y impiden la producción de partículas virales infecciosas, en ese caso. Entonces, le dejo me pareció muy bonito este gráfico de coronavirus. Muchísimas gracias y espero que haya incitado algunas emociones en el público y que haya muchas preguntas. Muchísimas gracias. Doctor Scott, le agradecemos la participación en el evento. Fue una presentación bastante esclarecedora. Palmas arriba. Sí, tenemos muchísimas preguntas. Está con nosotros José Fernando, que ha estado ayudándonos a seleccionarlas. Vamos entonces a comenzar con las preguntas del público. Una de ellas es: ¿la cantidad de receptores ACE2 es directamente proporcional a la susceptibilidad de infección de SARS-CoV-2? Y en personas con enfermedades preexistentes como rinitis, sinusitis y fumadores, ¿este receptor ACE2 incrementa su probabilidad de infección? Es una buena pregunta y para la cual no hay respuesta actual. O sea, lo que se sabe es que, voy a poner como el ejemplo de otras enfermedades virales, una partícula viral que se une al receptor es capaz de iniciar una infección productiva en una célula y por lo tanto en el organismo. O sea, lo que se necesita es una partícula viral realmente infecciosa con el buen receptor en la célula y que el virus entre en la célula para iniciar una replicación viral. Después, yo creo que esa pregunta viene relacionada a la relación entre hipertensión, los riesgos que tienen los pacientes con hipertensión y ¿cómo decirle? Los pacientes que reciben inhibidores de la angiotensina como tratamiento para la hipertensión. Lo que se supone es que esos inhibidores de la angiotensina aumentan la expresión de ese receptor ACA2. Y esa aumentación de expresión podría explicar el alto riesgo que podrían tener estos pacientes en tener la infección para el virus. El problema es que si se ven bien los resultados que se han producido, es difícil de disociar los pacientes con hipertensión pura de otras enfermedades cardiovasculares o de otras enfermedades metabólicas. Y esto complica mucho más el análisis del riesgo que podrían tener los pacientes tratados con inhibidores de angiotensina, hipertensión solamente y aumento del riesgo. Entonces, hay que esperar
mucho más análisis epidemiológico para realmente saber si esa aumentación del receptor celular está implicado en el aumento de riesgo a enfermedad grave en los pacientes con hipertensión. Otra de las preguntas que tenemos es, en caso de pacientes que ya padecen el virus y formó resistencia, ¿se podría hacer una terapia génica a pacientes, pero en lugar de estar dirigidos a genes humanos, se podría aplicar para una región conservada y única en la secuencia del ARN viral, en el cual evite que se pueda traducir y replicar? El problema, naturalmente, de hacer una terapia génica cuando la persona está enferma, hay un riesgo muy importante. Les recuerdo que la terapia génica, aunque es una posibilidad terapéutica en muchas enfermedades, ha sido retenida porque no sabemos dónde se inserta lo que estamos inyectando en el genoma humano o en el genoma viral incluso. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio importante, el riesgo de que esas inserciones se produzcan de una manera aleatoria más importante y produzcan efectos indesirables como muy importante. Entonces, no creo que sea una buena alternativa actualmente para el tratamiento de los pacientes. El tiempo juega a favor del virus, ¿no? Sí, exactamente. Otra de las preguntas que tenemos está un poco relacionada es, si quisiéramos crear una vacuna efectiva a largo plazo, ¿sería necesario que las características de la proteína S en la cápside viral sean lo más conservada posible? Si tiene un ORF conservado en las secuencias del virus silvestre, ¿sería lo más recomendable apuntar a replicar esta estabilidad en los virus desactivados presentes en la vacuna? Y si hay alguna otra proteína estructural del virus que sea estable, ya sea la M o la E, también se puede usar para este propósito de una vacuna a largo plazo. La vacuna, o sea, los acercamientos actuales para desarrollar vacunas están dirigidas a esas 4 proteínas. Y particularmente lo que se cree es que la proteína S1 puede ser el blanco más importante de los anticuerpos producidos por la vacuna, inducidos por la vacuna. Y esa proteína S1 es sumamente conservada y lo que se ha visto es que aunque ha habido mutaciones puntuales en la proteína S1 y también S2, eso no ha cambiado la afinidad y por el anticuerpo, por el receptor celular, perdón. Entonces, esas realmente son proteínas muy conservadas y que probablemente son los blancos más importantes para una vacuna. Eso no implica que de modelos, las mejores vacunas que funcionan actualmente, les recuerdo, son las vacunas virales que funcionan actualmente, son vacunas vivas atenuadas y son las que dan una respuesta de memoria mucho más importante a largo plazo. Entonces, lo mejor sería tener, pero naturalmente hay que tener todas las medidas de seguridad bien establecidas, es tener una vacuna con coronavirus vivo atenuado, para tener una mejor respuesta y una mejor respuesta a largo plazo. Sí, igualmente recuerden que el día de mañana vamos a tener la selección de blancos terapéuticos por parte del doctor Juan Claus. Entonces vamos a ahondar un poco más en este tema. Hay una pregunta del público que sí está muy relacionada estrechamente con lo que discutíamos al principio, y es que hay mucha resistencia en el público para las pruebas de PCR. ¿Qué tan confiable es esta PCR, descartando el error humano al tomar la prueba? Si no hay error en la toma de prueba, lo que se ha demostrado es que se puede llegar hasta un 90%, incluso hay estudios que llegan a 95% de sensibilidad. Si eliminamos el error humano, lo que puede también limitar la prueba es la cantidad de virus que pueda haber
en la muestra. O sea, naturalmente, si hay mucho virus, es mucho más fácil amplificar el genoma del virus y producir una respuesta positiva. Después, si hay muy pocas partículas virales, entonces, naturalmente, la prueba molecular va a tener más dificultad en tener una sensibilidad importante. Entonces, probablemente los pacientes que tienen poco virus son esos pacientes que van a, eliminando el error humano, van a salir negativos en la prueba. Naturalmente, en esos pacientes, si hay una sospecha importante, porque son muy sintomáticos, lo que se puede hacer es una PCR 48, 72 horas después para realmente eliminar la infección por coronavirus. Hay una pregunta que acaba de llegar y dice, soy una persona con COVID actualmente, ¿hasta cuándo podría durar mi aislamiento? En casos, podría continuar, me imagino que dice en cuánto podría continuar mi PCR positiva y puedo volver a adquirir la infección por COVID. Creo que es una pregunta muy recurrente. Sí, sí. O sea, hay dos aspectos en esa pregunta. O sea, el aspecto de hasta cuándo tengo que estar, vamos a decir, aislado para estar seguro de no contaminar a una tercera persona. Lo que se está actualmente practicando aquí en Europa es una PCR negativa, y del momento de una PCR negativa, para estar seguro, 2 semanas después, esperar 2 semanas después antes de poder salir del aislamiento, naturalmente con una PCR negativa a las 2 semanas después. Y eso me lleva a la segunda respuesta, si es que puede haber una reinfección o no. Yo creo que la parte de reinfección ha sido muy discutida, muy controversial, y ha sido, si no totalmente eliminada. Lo que se sabe hoy actualmente es que probablemente esos pacientes que tenían una PCR negativa y que no estaban curados totalmente y después volvieron a aumentar la replicación viral. O sea, no es que se reinfectaron, sino que el virus estaba, vamos a decir, escondido, que no se podía detectar, y que entonces después de ciertos días o una semana, el virus comenzó a replicar de nuevo y aumenta la sintomatología, y en el inicio se pensó que era una reinfección. Eso es lo que se ve, por ejemplo, vamos a decir, en virus como el herpes, la gente que tiene el herpes, en virus que son latentes. Entonces, el herpes labial sabemos que no está presente todo el tiempo. O sea, que el virus está latente, la enfermedad está latente, y cuando hay ciertos parámetros que se alteran, entonces el herpes labial se manifiesta y después se vuelve a poner latente. Y eso es lo que se cree que está pasando en estos casos, que en el comienzo se pensó que era una reinfección, pero que los pacientes no estaban totalmente asintomáticos de replicación viral. Bueno, y ya para terminar, la última pregunta, que es más bien un caso de estudio, dice, ¿qué interpretación puede darse a un paciente que obtuvo resultado IgM positivo, IgG negativo y de qPCR negativo? Los estudios se realizaron con un día de diferencia en 2 laboratorios diferentes, en uno el análisis serológico y en el otro la PCR. O sea, si esas pruebas son reales, vamos a suponer que son verdad. Entonces, estaremos en un caso en donde la replicación viral ha bajado a niveles indetectables por los métodos de RT-PCR, y ha comenzado la producción de IgM y todavía no ha aparecido la producción de IgG. Es lo que les dije cuando les mostré el test rápido en sangre. O sea, que esos pacientes pueden ser IgM positivo, PCR positivo, o IgM positivo, PCR negativo. Entonces, lo que hay que hacer es confirmar naturalmente la PCR, porque generalmente hay un overlapping, o sea, un cruzamiento bastante importante,
y hay que estar seguro que el paciente realmente tiene una PCR negativa y que la IgM está aumentando y que debe aumentar la IgG en ese caso. Entonces ese paciente ya está en, vamos a decir, en una fase entre comillas de convalescencia, porque el virus ya no está más presente y el sistema inmunitario está tomando la respuesta. Bueno, yo creo que hay muchísimas preguntas. Vamos a contestarlas todas, las enviaremos por correo electrónico, las pondremos en el Facebook Live que hay en este momento. Igualmente se las vamos a hacer llegar al profesor Scott, si él en su tiempo pudiera colaborarnos con algunas. Les agradecemos a todos la asistencia al webinar el día de hoy. Le agradecemos al profesor el haber sacado el tiempo para estar aquí con nosotros durante esta hora. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado y nos seguimos viendo el resto de la semana. Recuerde que estamos de 11 a 12 del día, tanto en Zoom, en el link que les está llegando, o en Facebook Live en la página de la corporación. Muchísimas gracias a todos, tengan un muy feliz día y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Que estén muy bien.